7:04 de la mañana. ¿Qué va a pasar con nuestro país cuando nos preguntamos al mismo tiempo qué va a pasar con nuestra juventud, con nuestra educación, con las próximas generaciones o las actuales que se están preparando? Es parte de lo que vamos a conversar con Eduardo Cantera vía Zoom desde Caracas, Venezuela, director del Centro de Innovación de la Universidad Católica Andrés Bello. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, tocayo. Oye, tengo esta información: deserción escolar en Venezuela. 25% de los maestros y 15% de los estudiantes de los niveles básico y medio abandonaron las aulas en los últimos 3 años. Esto nos proyecta de qué manera, es decir, cómo detenemos la deserción, cómo la atendemos, qué va significando esto para Venezuela. Bueno, primero considerar que es necesario el ingreso y la accesibilidad de la escuela y hay factores que están impidiendo que eso se logre. Por un lado, una medida a tomar en consideración, lo primerito, es la reivindicación de los docentes para que ellos regresen y sean quienes atiendan a los niños cuando lleguen a la escuela. Tenemos que hacer de la escuela un lugar seguro y quienes tienen esa tarea son los maestros. Después tendremos que proveer programas de alimentación escolar. De esa manera es un incentivo para que el muchacho regrese a la escuela a recibir pues, lo elemental, lo básico para poder continuar con su proceso de aprendizaje. Trataremos de tomar en consideración que haya habilidades socioemocionales que se trabajen en la escuela y después, con lo cognitivo, hacer también un esfuerzo importante. Pero en ese orden creo que es también a considerar que no tienen materiales didácticos para trabajar. Van a la escuela y muchas veces pues, no tienen tampoco servicios básicos, una infraestructura que les pueda dar la seguridad que requiere toda escuela. Qué interesante análisis para ubicarnos un poco en el contexto de lo que hay que resolver. Ahora, esta enumeración tan contundente que acabas de hacer responde a un asunto coyuntural o estructural. ¿Cuáles deben ser las expectativas reales que podemos tener mientras intentamos hacer en cuanto a esta perspectiva? Bueno, primero considerar que se ha perdido ya una generación y tenemos que rescatarla. Si no hacemos algo urgente, esa generación pues no va a tener las, los conocimientos y la estructura mental para poder afrontar el conocimiento posterior. Todo lo que se pierda en los 5, en los 10 primeros años de vida de un estudiante, ya no es fácil recuperarlo en la estructura cognitiva del muchacho, ¿no? Entonces, bueno, eso es clave, porque ya eso sí sería estructural. Lo coyuntural es que, bueno, la pandemia casi se nos ha convertido también en otro elemento estructural y tendría que ser algo muy coyuntural de decir cómo lo solventamos mientras hay, pues bueno, un llamado a terminar las clases en la distancia o cómo reiniciamos las actividades. Pero eso tendría que ser puntos coyunturales de que utilizamos una guía porque no podemos utilizar el Internet o utilizamos otro tipo de mecanismo de comunicación con la escuela. Pero al final tendremos que resolver todo esto porque ya se nos convierte en un macro problema. Los maestros, digo, es la primera necesidad de que retornen a un lugar en donde ellos sean quienes reciban a los muchachos, quienes les puedan dar primero un diagnóstico, qué ha ocurrido contigo, cómo estás, y les puedan dar también el aliento en lo emocional, qué te puede ayudar. Si ellos mismos no tienen esa tranquilidad, no tienen ese equilibrio emocional porque tienen que resolverse en el día a día, difícilmente pueden ayudar a los demás, ¿no? Amigos, estamos escuchando a Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación de la UCAP, para quienes nos siguen a través de la radio, además de quienes están viendo la pantalla de la televisión en este momento. Eduardo, has definido lo estructural y lo coyuntural, y en lo coyuntural llegó el COVID. Y dicen que el COVID aceleró procesos y cambió cosas para siempre, por eso se habla de una nueva realidad. ¿Hasta qué punto el COVID puede haber trastocado en términos definitivos eso que estructuralmente ya venía muy mal en Venezuela? Porque pensar en el retorno pleno de la normalización y la presencia de los docentes, de los trabajadores de la educación en los planteles, al igual que los alumnos, es una tarea ardua, ¿no?
Cierto, cierto. El COVID agudizó la crisis. Por eso empezamos a medirla desde 2018, que era cuando veíamos que ya Naciones Unidas nos había decretado que teníamos una crisis educativa. Entonces, a partir de ahí vimos que al desplazarse, porque no teníamos gasolina, y bueno, con el COVID dijimos, bueno, pues entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos esto, que ya es un problema añadido, y lo hacemos desde la casa. Vimos que eso fracasó, que no teníamos posibilidades de trabajar en la distancia. Las mismas medidas que se utilizaron para terminar el año fueron las que implementamos para comenzar el año 2020-21. Entonces, bueno, no tampoco fue muy significativo el que pudiéramos decir aprendimos algo de los últimos meses de pandemia. Ujú. Ellos mismos reportan los estudiantes que la mitad, el 47%, que no aprendió, que aprendió mucho menos en tiempo de pandemia. Un 30% dice que puede ser que aprendió lo mismo, pero solamente un 17% dice que aprendió más. Ahora, habría que ver más en relación a qué, porque cómo era el aprendizaje anterior, tampoco lo teníamos muy claro, ¿no? Había mucha promoción de estudiantes al siguiente curso, al siguiente nivel. Entonces, bueno, no tenemos tampoco una referencia clara. ¿Qué hicimos? Bueno, para ver resultados, medimos las habilidades lectoras. Decimos, un niño de tercer grado tiene que saber leer, vamos a ver cómo está en ese proceso de decodificación de palabras, y vimos que el 40% está por debajo de lo esperado, pero gravemente. Incluso el otro 60% pues no está en condiciones de llegar ni siquiera a unos niveles aceptables. Frente a esto, pues bueno, entendemos que el conocimiento no ha sido mejor ni peor, ha sido, vamos a decir, que se ha agudizado más las carencias en la pandemia. Y tendremos que ir aprendiendo con esto, entonces tendremos que ir haciendo una selección de cuáles son los contenidos que tengamos que declarar, que son los elementales, los indispensables para que puedan por lo menos Sí. tener las habilidades básicas y en mejores condiciones tener disposición de ánimo y poder implementar otros mecanismos, ¿no?, de aprendizaje. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Eduardo. Hasta pronto. Un abrazo. Un placer, saludo a tu audiencia. Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación de la UCAP. Otra pausa.